El sheriff Nolan Briggs no estaba acostumbrado a escuchar la palabra no, ni de sus ayudantes, ni de las mujeres que coqueteaban con él en los bancos de la iglesia, y mucho menos de los vagabundos que pasaban por su adormecida ciudad de Mississippi como tormentas de verano, calientes, violentas y desaparecidas al amanecer. A los 45 años, Nolan tenía el cuerpo de un hombre que aún se ejercitaba 2 veces por semana, pero bebía como si no lo hiciera. Su barba entrecanosa siempre estaba recortada con esmero. Sus botas siempre lustradas, su placa siempre brillante. Le encantaba recordar a la gente que la ley y el orden empezaban con el miedo, y nadie portaba el miedo como un sheriff con secretos. Aquella noche, Nolan no debía estar en la taberna de Rosie. Le dijo a su esposa que estaba cubriendo un turno doble. En verdad, estaba aburrido. Las calles estaban tranquilas, la cárcel solo albergaba borrachos, y el único ruido real en el pueblo era el zumbido suave de las cigarras bajo un espeso cielo de julio. Rosie's era el tipo de bar de mala muerte que cerraba demasiado tarde y servía bourbon demasiado barato. También era el tipo de lugar donde los hombres casados olvidaban que lo eran, y las mujeres que no daban su verdadero nombre se inclinaban demasiado cerca. Allí fue donde la vio. Cabello rojo como un incendio forestal. Piel del color de la crema fresca. Un vestido tan ajustado que parecía pintado con aerosol. Estaba sentada sola al final de la barra, bebiendo algo rosado, con las piernas cruzadas de manera lenta y deliberada, como si esperara al hombre exacto que debía entrar por la puerta. Y nadie lo sabía. Dios lo ayudara. Ese hombre era él. Ella se hacía llamar Tiffany, pero su voz tenía algo más peligroso bajo la dulzura, como si hubiera pasado tiempo en ciudades que él solo había visto en programas policiales. Sus ojos no parpadearon cuando él dijo que era sheriff. No se rió ni actuó impresionada. En cambio, sonrió despacio y con complicidad, como si ya supiera qué tipo de hombre era y qué quería. No perdieron tiempo. La llave de la habitación se pagó en efectivo. Motel 17, más allá de la última gasolinera, escondido tras una fila de pinos y sueños rotos. A Nolan no le importaron las manchas en el papel tapiz, ni que el aire acondicionado jadeaba como si tuviera enfisema. Todo lo que veía eran sus piernas extendidas sobre las sábanas descoloridas del motel, susurrando cosas que no había oído desde la universidad. Su piel olía a canela y peligro. Y Dios no se detenía. 10 veces, 10 posiciones diferentes. Nolan pensó que iba a morir de placer, y tal vez, de alguna manera, lo hizo. Cuando el sol comenzó a sangrar sobre la línea de los árboles, Tiffany ya no estaba. Sin despedida, sin número, ni siquiera una arruga en la almohada donde había estado su cabeza. Pero a Nolan no le importó. Se subió la cremallera, sonrió al espejo y susurró: «Aún lo tengo». Luego salió de esa habitación de motel como un hombre renacido. Al mediodía ya estaba de regreso en la comisaría, con las botas sobre el escritorio, presumiendo ante el ayudante Klein sobre su noche milagrosa. Lo llamó una resurrección de mediana edad. Dijo que Tiffany tenía una boca como la escritura y caderas que podían convertir al diablo. Los hombres rieron. La placa brillaba. Nolan Briggs, rey del condado, acababa de conquistar a una diosa. Pero algo más había vuelto con él, y ya se retorcía justo debajo de su piel. A las 3 de la tarde, la sonrisa había desaparecido del rostro del sheriff Nolan Briggs. Empezó como un ardor lento, una picazón sutil bajo la pretina, algo que culpó a las sábanas baratas del motel y al exceso de fricción. Pero cuando se levantó a estirarse, era más que irritación, era un dolor punzante y profundo, como si hormigas de fuego se hubieran enterrado bajo su piel y bailaran en formación. Se movió incómodo, ajustó su cinturón, luego se excusó al baño con una maldición entre dientes. Lo que vio hizo que la sangre se le helara. Su pene estaba rojo, inflamado, palpitante, y entonces lo vio. Algo se movió, no músculo, no un espasmo, algo pequeño, blanco,
retorciéndose. Parpadeó, retrocedió y volvió a acercarse. Su corazón golpeaba fuerte en el pecho, y entonces ocurrió. Una diminuta larva brillante salió por la punta, enroscándose sobre la porcelana como si saboreara el aire. Gritó, el tipo de grito que no esperas de un hombre adulto. Resonó contra los azulejos, y se extendió por el pasillo. El ayudante Klein corrió a la puerta y encontró a Nolan encorvado sobre el lavabo, los pantalones en los tobillos, el sudor escurriendo por sus sienes, la respiración aguda y desesperada. Ni siquiera podía hablar, solo señalaba, con los ojos desorbitados y las manos temblorosas. Klein dio un vistazo y se estremeció. La mano voló a su radio. Despacho. Envíen a EMS a la estación ahora mismo y también una maldita unidad de materiales peligrosos. Nolan fue trasladado de urgencia al Hospital General Pine Brook, con sirenas a todo volumen. Encogido en la parte trasera de la ambulancia como un animal herido. Intentó preguntar a los paramédicos qué estaba pasando, pero todo lo que pudieron hacer fue enmascarar su horror. Uno susurró, «Jesucristo». El otro vomitó en una bolsa de basura a medio camino. En la sala de emergencias, la médica de guardia, la doctora Lori Stanton, echó un vistazo y salió de la habitación para recuperar el aliento. No eran solo las larvas, era lo que habían hecho. Se habían comido el revestimiento de la uretra de Nolan. La piel estaba necrótica, muerta, tejido gris y negro que se deshacía con cada segundo. Las larvas estaban vivas, docenas de ellas, arrastrándose dentro y fuera de bolsillos abiertos de carne. La doctora Stanton solo había visto algo parecido una vez, en un artículo de revista médica sobre armas biológicas ilegales, usadas en conflictos del tercer mundo. Ordenó un cultivo de emergencia. Los resultados del laboratorio mostraron algo aterrador. Había una enzima en su sistema, no una infección natural, no una ETS. Algo sintético, diseñado, creado para atacar el tejido genital y licuarlo desde adentro hacia afuera. Probablemente había sido insertado directamente en él. Nolan, ahora sedado y atado a una camilla, murmuraba el mismo nombre una y otra vez. Tiffany, Tiffany. Pero el personal del hospital no pudo encontrar a ninguna paciente, residente o visitante que coincidiera con ese nombre. Tampoco estaba en el registro de huéspedes del motel. Las grabaciones de vigilancia de la recepción habían sido misteriosamente borradas entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m. El recepcionista del motel no recordaba su rostro, solo a una pelirroja en un vestido ajustado con dinero en efectivo y sin identificación. Al anochecer, el pene de Nolan ya no existía, extirpado quirúrgicamente para evitar que la infección se propagara más. Su cuerpo estaba saturado de antibióticos y morfina, pero nada podía aliviar la punzada de lo que había perdido. No solo la carne, sino el poder, el orgullo, la masculinidad que lo había definido. Y nadie podía explicar cómo había ocurrido. Aún no. 3 días después de la cirugía, el sheriff Nolan Briggs se sentaba en su cama de hospital, con la mirada vacía y temblando. Una bolsa de catéter colgando a su lado como una broma cruel. La habitación olía a antiséptico y a vergüenza. Las enfermeras evitaban el contacto visual. Los médicos hablaban con frases cortas. Ya no era el hombre importante del pueblo. Era el hombre cuyo pene se había podrido y todos lo sabían. Los rumores se habían movido más rápido que la ambulancia. La historia ya había serpenteado por el departamento del sheriff, el restaurante, el servicio dominical. 10 veces en una sola noche, susurraban. Debía de ser una bruja. Algunos decían que era una ETS salida del infierno. Otros aseguraban que era un castigo divino por una vida sucia tras la placa. Pero nadie podía explicar las larvas, ni siquiera la doctora Lori Stanton, quien personalmente había limpiado lo que quedaba de la ingle de Nolan. Ella pidió ayuda al CDC, pero incluso ellos respondieron con incredulidad. Habían visto parásitos, necrosis, infecciones extrañas, pero esto no era natural. Las muestras de tejido mostraban enzimas cultivadas en laboratorio, enzimas diseñadas para disolver tejido genital rápidamente, casi de manera quirúrgica.
No era una infección. Era un arma. El hospital colocó a Nolan bajo aislamiento de biohazard hasta determinar si era contagioso. Pero la verdadera contaminación ya estaba suelta en el pueblo. El miedo. Y Tiffany había desaparecido, sin registro en el motel. Ningún coche a su nombre. Cámaras dentro y fuera, borradas. Como si alguien hubiese limpiado las grabaciones. El recepcionista del motel afirmó recordar el vestido rojo, el fajo de billetes de 20, el cigarrillo entre sus labios. Caminaba como si fuera dueña de cada hombre que alguna vez la tocó, dijo. Pero sus ojos eran fríos, como los de una muñeca. El ayudante Klein intentó correr un escaneo de reconocimiento facial con la cámara del estacionamiento del motel, pero el archivo estaba dañado. El último cuadro que obtuvieron fue una silueta entrando en la lluvia a las 4:13 a.m. El tacón levantado, el cabello rojo brillando, y luego nada. Klein comenzó a hurgar en el pasado de Nolan, buscando conexiones, enemigos, examantes, demandas. Pero Nolan no hablaba. No al principio. Hasta el cuarto día en el hospital, cuando despertó gritando, empapado en sudor frío, suplicando perdón a alguien que nadie más podía ver. Díganle que no lo quise, lloraba. Fue solo un error. No sabía que era tan joven. Las enfermeras se quedaron heladas. Se presentó un informe. A las pocas horas, el FBI apareció. Agentes de la División de Amenazas Biológicas, vestidos con trajes oscuros y expresiones más oscuras, llegaron en una Suburban negra sin placas. Solicitaron todos los registros médicos, muestras de tejido, grabaciones de vigilancia, todo. Hablaron poco, se movieron rápido y solo hicieron una pregunta. La mujer con la que se acostó tenía una cicatriz encima de la cadera izquierda. Nadie lo había notado, pero Klein recordó algo que Nolan había dicho, algo vulgar, fanfarrón, la mañana después del motel. Tenía la cicatriz justo junto al hueso de la cadera, como si alguien hubiera intentado partirla en dos, y sobrevivió aún mejor. Ese fue el momento en que todo cambió. Los agentes se miraron, con el rostro de piedra. Uno de ellos asintió lentamente, como si ya lo hubiera escuchado antes. Luego se inclinó y dijo algo que Klein nunca olvidaría. No están tratando con una mujer. Están tratando con un mensaje. Y fuera lo que fuera ese mensaje, había sido entregado directamente en la carne. El mensaje, resultó, había estado gestándose durante años. Los agentes del FBI revisaron expedientes sellados y archivos digitales como cirujanos pelando tejido cicatrizado. Y enterrada en una olvidada denuncia de asuntos internos presentada hace 5 años, nunca investigada, misteriosamente perdida. La encontraron, no Tiffany, Nia Harper, una chica de 19 años de Biloxi, sin familia, sin abogado, solo una declaración aterrorizada escrita con letra temblorosa, alegando que el entonces ayudante Nolan Briggs la había agredido sexualmente en una celda tras arrestarla por embriaguez pública. Afirmaba que la amenazó con cargos de drogas si no guardaba silencio. Dijo que él la llamó una don nadie y la dejó sangrando en el suelo con su ropa interior metida en la boca. El informe nunca pasó del primer supervisor. ¡No creíble! Alguien había estampado en tinta roja. La sospechosa tiene historial de drogas, sin pruebas físicas. Y desapareció en el vacío. Hasta ahora. El agente Carter de la división de Biothreat lo llamó como era. Una violación institucional enterrada por podredumbre institucional. Pero Nia no había desaparecido. Se había reinventado, transformado. Sus registros se detuvieron a los 19 años, sin dirección, sin empleo, sin rastro en papel. Pero entonces empezaron a aparecer señales extrañas hace 2 años. Compras médicas en el mercado negro, enzimas sintéticas, robos en hospitales de Haití, Colombia, Europa del Este. Alguien había estado construyendo algo y había comenzado consigo mismo. El agente Carter lo expuso ante el ayudante Klein como una conspiración demasiado horrible para decirla en voz alta. Había un grupo
llamado extraoficialmente retribución biológica, compuesto casi enteramente por mujeres que habían sobrevivido a violencia sexual, especialmente de parte de policías, militares o clérigos. Algunas estaban muertas, otras eran fantasmas, y algunas, como Tiffany, habían convertido sus cuerpos en armas. El sexo ya no era placer, era carnada. Nia probablemente se había sometido a una reconstrucción genital extrema, pero no era reasignación de género. Era otra cosa, un horror médico. Su vagina artificial, si se le podía llamar así, estaba recubierta de tejido necrótico cosechado de cadáveres e impregnado con un cóctel de enzimas sintéticas cultivadas para descomponer el tejido genital masculino al contacto. Los preservativos no servían. La enzima estaba diseñada para activarse con calor, presión, fricción, atravesar el látex, permanecer latente y activarse horas después, como una maldición. Nolan Briggs nunca debía sobrevivir. Debía pudrirse desde adentro, pene primero, hasta que sus riñones colapsaran y su cuerpo se desplomara en agonía. Pero sobrevivió apenas. Y ahora era el centro de una investigación federal que amenazaba con arrastrar a todos los policías corruptos, todos los tratos de pasillo, todos los expedientes polvorientos marcados como confidenciales en ese pueblo. El ayudante Klein se sentó solo en la sala de descanso esa noche, mirando la pared. Había admirado a Nolan, bebido con él, ido a pescar, reído con sus chistes vulgares, hecho la vista gorda cuando coqueteaba demasiado fuerte o tocaba demasiado tiempo. Ahora se preguntaba cuántas Nias habían existido. ¿Cuántas chicas simplemente desaparecieron? ¿Cuántas regresaron? ¿Y cuántas más aún esperaban en algún lugar, con vestidos rojos, ojos muertos y cuerpos construidos no para el placer, sino para la venganza? Al final de la semana, Nolan Briggs ya no era sheriff. Era sospechoso. El Estado lo suspendió mientras durara la investigación, pero no importaba. No había salido de la cama del hospital. Apenas podía caminar. Solo se sentaba día y noche, mirando por la ventana con ojos que parecían pertenecer a alguien que ya había muerto. Su voz, antes imponente, se había reducido a un susurro. Las enfermeras decían que lloraba de noche, a veces suplicaba perdón en sueños. A veces solo murmuraba una palabra, una y otra vez. Nia. Cuando el FBI regresó con una solicitud formal de entrevista, Nolan se negó a hablar, ni siquiera con un abogado. Pero el agente Carter no necesitaba confesión. Ya tenían la coincidencia de ADN, fluidos de la cavidad artificial de Nia, raspados del interior de un condón roto, confirmados ahora con el semen de Briggs, y con una cepa de enzima de laboratorio vinculada a muestras robadas de un biolaboratorio haitiano en 2022. La misma firma química, la misma descomposición molecular, el mismo destino para cualquiera que cruzara su camino. Peor aún, Briggs no era el único. En un memorando clasificado, el buró reconocía otros 4 casos en Luisiana, Alabama y Carolina del Sur, donde hombres en posiciones de poder habían muerto de necrosis genital causada por agentes biológicos desconocidos tras encuentros sexuales recientes. La mayoría habían sido enterrados en silencio, clasificados como infecciones raras, uno incluso incinerado antes de realizarse autopsia. Pero ahora el patrón era innegable. Y en el centro de todo, como un hilo rojo de sangre, mujeres que no debían existir. Sin actas de nacimiento, sin registros fiscales, sin huella digital, todas con ligeras variaciones sobre el mismo diseño: seducción, exposición y ejecución. Y en cada caso, las víctimas tenían vínculos con acusaciones de conducta sexual indebida que nunca habían sido procesadas. No era justicia, era retribución por diseño. El FBI rastreó un envío de precursores de enzimas hasta una clínica de fertilidad ahora cerrada en Miami. El edificio estaba abandonado, saqueado, pero en el sótano encontraron una cámara fría aún débilmente alimentada por un generador robado. Dentro había viales de vidrio, algodones empapados y una mesa quirúrgica atornillada al piso, con sangre seca aún pegada a las correas de cuero.
y escrito en la pared, con lápiz labial descolorido: no somos sus víctimas, somos su juicio. Mientras tanto, de vuelta en Mississippi, la gente del pueblo dejó de hablar. El hombre al que alguna vez vieron como protector, ahora era un paria. Manifestantes comenzaron a aparecer frente a la comisaría. Algunos exigían respuestas. Otros defendían a Nolan con carteles caseros: inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ella era una puta. Esto es brujería. Se trazaron líneas. Pero dentro de su habitación de hospital, Nolan había dejado de importar. Sus analgésicos adormecían su cuerpo, pero no su memoria. Recordaba sobre todo sus ojos. No seductores, no juguetones, sino quirúrgicos, fríos, exactos, como si hubiera estado esperando años por ese momento, como si cada embestida hubiera sido medida, diseñada, entregada como una jeringa hacia su muerte. La doctora Lori Stanton le llevó sus resultados finales de biopsia en una lluviosa mañana de miércoles. No habló al principio, solo le entregó el informe y luego se sentó a su lado, en silencio. No era la primera vez que Lori veía esa enzima. 10 años antes, todavía era residente de trauma en una clínica para mujeres maltratadas en Nueva Orleans, un lugar que la mayoría de hospitales preferían fingir que no existía. Sin presupuesto, sin prensa, solo unos pocos voluntarios y demasiadas chicas rotas. Una de ellas tenía 19 años, pelo rojo, costillas magulladas, desgarros vaginales tan graves que tuvieron que ser suturados por capas. Sin identificación, apenas hablaba. Pero lo que más impresionó a Lori no fueron las lesiones, fue el olor. Fuerte, metálico, levemente químico, como lejía sobre carne podrida. La chica no dio un nombre, no presentó denuncia policial, solo susurró: quiero que se vaya. Y cuando Lori preguntó qué era, la chica señaló su propio cuerpo. Lori siguió el protocolo, tomó muestras, escribió el informe. Pero algo no cuadraba en los análisis. Restos de enzimas que no pudo identificar. Patrones de necrosis inconsistentes con el trauma. La ficha fue marcada. Un especialista en biohazard bajó de la universidad. El informe fue sellado. La chica desapareció. No hubo seguimiento, no hubo respuestas, y Lori siguió adelante. Hasta ahora. Hasta que Nolan Briggs llegó gritando a su sala de emergencias, con la piel deshaciéndose desde adentro hacia afuera. Y ese mismo olor llenó la sala otra vez. Cuando vio los resultados del laboratorio, sus manos se enfriaron. Era más avanzado ahora, refinado. Ya no era un compuesto químico burdo. Se había convertido en algo elegante, un sistema de entrega con inteligencia, algo que esperaba, algo que elegía cuándo pudrir. Y supo que era la chica, o alguien como ella. El momento en que tocó la ingle de Nolan, lo vio con claridad. No solo el daño, sino la intención, la precisión. Como si alguien hubiera trazado cada terminación nerviosa, cada punto de presión, cada forma de reducir a un hombre al silencio sin derramar sangre. Pero Lori no le contó nada al buró. No mencionó a la chica de hace 10 años. No reenvió el informe sellado. No ofreció ninguna teoría, porque recordaba lo que pasó la última vez que lo intentó. El supervisor que la llamó histérica. El comité que la retiró del caso. La amenaza de suspensión por sesgo cuando cuestionó el testimonio de un oficial varón. Así que guardó silencio. No porque tuviera miedo, sino porque era una mujer en un sistema que solo escuchaba cuando los hombres sangraban. Y ahora estaban sangrando. Así que le entregó a Nolan su ficha. Se sentó a su lado y no dijo nada. No porque no le importara, sino porque finalmente entendió algo que el sistema nunca le enseñó en la facultad de medicina. No toda cura viene en forma de sanación. Algunas llegan a través de la descomposición. Cuando salió de la habitación ese día, pasó junto a una enfermera que susurró. Se lo merecía. Lori no respondió. Simplemente caminó hacia el vestuario del personal, se lavó las manos hasta dejarlas en carne viva, y miró al espejo durante mucho tiempo. No a sí misma, sino al fantasma de una chica pelirroja sentado en su memoria. La enzima había ido más profundo de lo que pensaban.
Lo que quedaba de su próstata estaba licuado. Los rastros habían alcanzado sus ganglios linfáticos. No había tratamiento. 6 meses, quizá menos. La doctora Stanton le preguntó si tenía algún familiar a quien notificar. Él negó con la cabeza. Ya enterraron la única parte de mí que importaba. Esa tarde escribió una carta. No estaba dirigida a su esposa, ni al buró, ni siquiera a Dios. Estaba dirigida a ella, no a Tiffany, a Nia. No pedía perdón. Solo hacía una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas esperando para matarme? Nunca la envió. 2 días después, el personal del hospital encontró a Nolan Briggs en su habitación de aislamiento, con las sábanas enrolladas en su cuello, los ojos desorbitados hacia el techo. Murió como vivió, intentando controlar algo que no entendía. La noticia del suicidio del sheriff Nolan Briggs estalló justo antes del amanecer, extendiéndose por el condado como fuego en un matorral seco. Para la hora del almuerzo, ya había llegado a los titulares nacionales. Sheriff de Mississippi muere en escándalo sexual de bioterrorismo. Parásito devorador de penes. FBI investiga suicidio misterioso ligado a represalia sexual. Pero detrás de los titulares sensacionalistas, algo más profundo y oscuro estaba gestándose. Porque el FBI no había terminado, ni de cerca. La muerte de Briggs no fue el final. Fue una señal. El agente Carter se paró sobre el cuerpo frío de Nolan en la morgue, su mandíbula apretada mientras el forense abría la bolsa. La piel alrededor de la garganta estaba en carne viva. Vasos sanguíneos rotos trazaban un mapa brutal de vergüenza y miedo. Sus labios seguían entreabiertos, los ojos medio abiertos, como si lo último que hubiera visto no fuera el techo, sino a ella. Tiffany. Nia. Cualquiera que fuera su nombre, se había convertido en una maldición susurrada tras puertas cerradas y canales encriptados. Carter y su equipo comenzaron a rastrear laboratorios biotecnológicos en el extranjero, a entrevistar denunciantes de clínicas ilegales, a interrogar sospechosos en redes clandestinas de modificación de género. Cuanto más cavaban, más imposible se volvía el panorama. Había mujeres, docenas, tal vez más, supervivientes, fantasmas, víctimas convertidas en depredadoras, todas borradas del registro público, todas presuntamente muertas, desaparecidas o inútiles a ojos del sistema. Pero alguien, en algún lugar, las había reunido, entrenado, dotado de herramientas antes reservadas para la guerra. Ya no eran solo símbolos de venganza, eran prototipos. De vuelta en Mississippi, el ayudante Klein se quedó de pie frente a la vieja iglesia donde se celebraba el funeral de Nolan. La lluvia caía como un juicio. Los bancos estaban medio vacíos. Su viuda lloraba en silencio al frente, aferrando una Biblia que no había abierto en años. Nadie del estado se presentó. Ningún oficial de los condados vecinos. Solo los curiosos, los confundidos, y unos pocos que todavía no creían que fuera real. Klein encendió un cigarrillo y miró el horizonte, medio esperando ver aparecer ese vestido rojo otra vez entre la niebla. Pero ella ya se había ido. Aunque alguien más seguía allí. Lillian Briggs no había llorado en el hospital. No había llorado con la noticia de la cirugía, ni siquiera cuando le dijeron que su marido había muerto con una sábana atada al cuello. Lloró en el funeral, pero no era duelo. Era algo más callado, más antiguo, como el sonido de una puerta cerrada que finalmente se abre después de años de silencio. Durante 30 años, Lillian había interpretado el papel. La esposa del sheriff, la pianista de la iglesia, la mujer que horneaba para las ferias del pueblo y aguantaba los servicios del domingo, fingiendo que los moretones en su muñeca venían de la jardinería. Ella sabía del perfume en su cuello, de los turnos nocturnos repentinos, de las veces que él llegaba a casa con sangre bajo las uñas y se negaba a explicar por qué olía a whisky y a miedo. Pero nunca preguntó por qué a mujeres como ella les enseñaban a no preguntar. Les enseñaban a rezar. El día después del funeral, Lillian regresó a su casa vacía. Las botas del sheriff aún estaban junto a la puerta.
Su placa seguía en la cómoda. El aire todavía estaba impregnado del leve aroma de su loción para después de afeitar, fuerte y sofocante. Caminó hasta el buzón y encontró algo extraño, sin remitente, sin sello, solo su nombre escrito en una caligrafía suave. Dentro del sobre había un único objeto, un pañuelo de lino antiguo bordado con delicado hilo rojo en una esquina. 3 palabras: ya eres libre. Sin firma, sin explicación. Pero ella supo que no era una amenaza, no era una advertencia, era una bendición. Esa noche, Lillian quemó sus uniformes, todos, planchados y colgados en filas ordenadas en el armario de arriba, como fantasmas de algodón almidonado. Se paró en el patio trasero con una caja de fósforos y los dejó convertirse en llamas. Los vecinos observaron desde sus ventanas. Nadie llamó a los bomberos. Ella no dijo una palabra a nadie, ni sobre el sobre, ni sobre los moretones, ni sobre la forma en que Nolan solía llamarla señora cuando estaba enojado, como si fuera ella la que rompía la ley, por no amarlo lo suficiente. Pero dentro de ella algo se desató. No era venganza, no era alivio, solo quietud. Por primera vez en años, no se estremeció al escuchar un portazo. No revisó 2 veces las cerraduras antes de dormir. No rezó en voz alta pidiendo un perdón que nunca debió. Se sentó junto a la ventana y observó la lluvia caer. Y cuando el viento sopló en la dirección adecuada, creyó verla. Un destello rojo al borde de los árboles. Lillian no saludó. Solo asintió y cerró la cortina. Una semana después, otro caso salió a la luz. Esta vez en Baton Rouge. Un coronel de marina retirado fue hallado muerto en su habitación de hotel. Pene disuelto. Mandíbula rígida en un grito final. Sin señales de entrada forzada. Condón aún puesto. Cuerpo impregnado con la misma cepa enzimática que Nolan Briggs. Pero este tenía algo nuevo. Pegado al espejo, escrito con marcador negro. No escuchaste cuando dijimos no. El tablero de amenazas del buró se iluminó. Hilos rojos, alfileres en mapas, rutas de vuelo, marcadores genéticos, lotes de enzimas, y en el centro de todo, una imagen borrosa de un motel recuperada de discos dañados por un equipo de IA del Departamento de Defensa. La imagen era débil, pixelada, pero lo suficientemente clara para confirmar una cosa. Era Nia Harper. El mismo cabello rojo, la misma cicatriz en la cadera, la misma mirada muerta a la cámara como desafiando al mundo a encontrarla. El agente Carter se quedó mirando la imagen mucho después de que todos los demás hubieran abandonado la sala. No estaba viendo solo a una sospechosa. Estaba mirando un nuevo tipo de guerra, una que el sistema no podía controlar. Porque por primera vez, las víctimas no esperaban justicia. La estaban entregando ellas mismas. Y apenas comenzaban. 3 semanas después, el país aún no podía apartar la mirada. Podcasts, reportajes en YouTube, hilos conspirativos en TikTok, todos asfixiados por una pregunta: ¿quién es ella? Algunos la llamaban justiciera, otros decían que era un monstruo, pero la teoría más viral no era sobre lo que Nia Harper hizo, era sobre por qué lo hizo. Una nueva ola de supervivientes empezó a salir a la luz de forma anónima, con historias inquietantemente similares. Arrestos por infracciones menores, reservas nocturnas sin presencia de una oficial mujer, moretones que no podían explicar, recuerdos que les dijeron que olvidaran. El sistema las había hecho callar. Ahora alguien les estaba enseñando a hablar con sangre. La publicación de una mujer en Reddit explotó de la noche a la mañana. Él me quitó la voz. Ella le quitó su hombría. Intercambio justo. Los medios tradicionales intentaron darle un giro. Bioterrorismo, feminismo radical, guerra química disfrazada de venganza. Pero la verdad ya se había filtrado por las grietas como humo. No había manifiesto, ni declaración pública, ni reivindicación. Solo susurros, sombras y cuerpos abandonados con un mensaje escrito en silencio. Mientras tanto,
El agente Carter se estaba consumiendo. No había dormido más de 4 horas en una semana. Su oficina estaba cubierta de fotografías de mujeres pelirrojas, grabaciones de aeropuertos, cámaras de tráfico, fichas del DMV, viejos perfiles de MySpace. Pero ninguna era ella. Nia había cambiado otra vez. Quizá el color del cabello, quizá la estructura ósea, quizá todo. No se estaba escondiendo, estaba evolucionando. Lejos de Cuántico, en un refugio tranquilo a las afueras de Baltimore, una joven de 22 años llamada Amara Dean observaba cómo todo se desarrollaba. No desde dentro, no como agente, solo como superviviente. Cada titular, cada tweet, cada podcast, diseccionaba el nombre de Nia Harper como si fuera mitología. Amara los consumía en silencio. Vio cómo la historia de Briggs se hacía viral. Guardó capturas de los memes. Leyó los hilos de Reddit bajo un usuario falso. No comentaba, no publicaba, pero recordaba su propia noche en una celda de detención 3 años atrás. El olor a lejía, el peso de su mano en su garganta, la manera en que se reían cuando lloraba. Ella no era como Nia, no era fuerte, solo estaba esperando. Y mientras el mundo debatía si Nia Harper era un monstruo o un milagro, Amara Dean comenzó en silencio a creer en los monstruos otra vez. El último informe de autopsia aterrizó sobre su escritorio con la fuerza de un martillo. Un juez del condado en Tallahassee. Misma causa de muerte, misma enzima, mismas sábanas manchadas de rojo y un condón envuelto en plástico lleno de larvas. Pero este venía con una carta doblada con cuidado sobre la mesita de noche junto al cuerpo. Al sistema que lo cubrió con una toga después de lo que me hizo en su despacho. Considera esto mi alegato final. Carter golpeó su puño contra el escritorio con tanta fuerza que le sangraron los nudillos. No había huellas, ni ADN, ni siquiera una fibra parcial. Nia, o quien fuera que se había convertido, era quirúrgica, más allá de profesional. Era como si la hubieran entrenado no solo en seducción, sino también en evasión forense, bioingeniería y guerra psicológica. Esto no era una víctima descontrolada con un rencor, era una operación. Esa noche, Carter hizo algo desesperado. Visitó a alguien con quien había jurado no volver a hablar. El Dr. Hiram Lex, un ex científico de DARPA desacreditado convertido en consultor biotecnológico. Se rumoraba que había trabajado en sistemas de entrega de enzimas conductuales. Un programa cerrado tras violaciones de pruebas en humanos. Carter le hizo una sola pregunta. Si alguien quisiera crear una vagina capaz de disolver el pene de un hombre desde adentro, ¿sería posible? Lex no rió. No se inmutó. Solo respondió. No solo sería posible, yo mismo escribí el maldito protocolo. Carter lo miró, con náuseas en el estómago. ¿Por qué alguien aprobaría algo así? Lex encendió un cigarrillo con una mano temblorosa y murmuró. Porque los hombres en el poder nunca esperan que el arma sea húmeda, cálida y rogando que entren en ella. De vuelta en la sede del FBI, Carter actualizó el tablero. Más víctimas, más hilos rojos y una posibilidad creciente que nadie quería decir en voz alta. Esto no era venganza, era reclutamiento. Y en todo el país, detrás de cortinas de moteles, en baños de discotecas, en los cuerpos de mujeres que nadie notaba ni creía. La guerra ya había comenzado. 2 meses después de la muerte del sheriff Nolan Briggs, el buró cerró el caso en silencio. Sin arrestos, sin sospechosos oficiales, solo una investigación en curso sobre muertes inducidas biológicamente por agentes sintéticos desconocidos. Esa fue la línea que dieron a la prensa. Limpia, estéril, como si los cuerpos no se hubieran podrido desde dentro, como si el dolor no hubiera salido gritando por sus gargantas, como si no hubieran muerto con los pantalones en los tobillos y sus pecados tatuados en informes de autopsia. Pero el agente Carter conocía la verdad. La sentía cada vez que abría un nuevo expediente. Otro juez, otro político, otro expolicía, hombres con registros sellados y retratos sonrientes, ahora convertidos en cadáveres hinchados con ingles licuadas y ojos abiertos de horror.
Y las mujeres seguían desaparecidas, seguían en silencio, seguían en todas partes. El punto de quiebre llegó en Cleveland. Un pastor casado, con 3 hijos, conocido por predicar la abstinencia, fue encontrado muerto en la ducha de la rectoría, arrodillado como si estuviera rezando. La causa oficial de muerte: paro cardíaco por shock y daño extremo en tejidos blandos de los genitales. Misma enzima, mismo método de entrega, mismo desenlace. Pero este dejó algo diferente. No una carta, no un nombre, solo una Polaroid pegada a la pared de la ducha. Mostraba al pastor, completamente vestido, sentado detrás de su púlpito, y justo a su lado, borrosa pero inconfundible, una adolescente en la primera fila mirando directamente a la cámara. La marca de tiempo era de hace 16 años. No podía tener más de 14. La implicación era clara. También el motivo. Carter miró la foto durante horas. No necesitaba reconocimiento facial. Sabía que era ella. Pelo distinto, rostro más delgado. Pero la misma cicatriz asomando bajo la blusa, justo encima de la cadera izquierda. La misma cicatriz que Nolan Briggs había mencionado. La misma que la primera enfermera recordaba haber seguido con la mirada, cuando Tiffany se desnudó en el pasillo del motel. Nia Harper no solo había sobrevivido, había convertido su trauma en precisión. Cada objetivo era deliberado, cada acto quirúrgico. No había víctimas al azar, ni muertes equivocadas. Cada hombre que moría había tomado algo de alguien que no podía defenderse. Ahora ellos morían en la misma posición en que habían dejado a sus víctimas, impotentes, solos e invisibles. Carter propuso una teoría al director en un memorando sellado: que la retribución biológica no era un solo actor, ni siquiera una secta. Era una red en evolución, descentralizada, adaptable, empoderada por un trauma compartido y un juramento silencioso pasado de mujer a mujer, como una antorcha. Lo llamó el protocolo del vestido rojo. El director se negó a aprobarlo. Dijo que las repercusiones serían catastróficas, que inspiraría imitadores, que algunos monstruos es mejor dejarlos estar. Carter renunció al día siguiente. Dejó su placa sobre la mesa y salió a un mundo que ya no entendía. Un mundo donde el sistema de justicia había fallado, donde las víctimas habían dejado de esperar y donde el sexo mismo se había convertido en un campo de batalla. Más tarde ese mismo año, recibió un sobre sin marcas en la puerta de su casa. Dentro había un solo objeto, un condón usado y sellado, y una nota que decía: «Fuiste el primero que me creyó, así que no necesitaba matarte». No estaba firmada, pero él lo supo. Ella seguía observando, seguía eligiendo. Y en algún lugar, otro hombre acababa de subirse los pantalones, completamente inconsciente de que su muerte ya había comenzado. La primavera siguiente, la historia debería haber muerto. Nuevos escándalos ocuparon el ciclo de noticias. Cayeron políticos, celebridades sobredosis, un tiroteo escolar, un colapso de mercado. Estados Unidos siguió adelante como siempre lo hacía, ruidoso, rápido y superficial. Pero bajo esa superficie, algo había cambiado. Empezó pequeño, en los rincones de Internet donde los sobrevivientes se reunían, no con hashtags, sino con silencio. Grupos de apoyo que nunca salían en los titulares. Foros sin nombres de usuario. Servidores encriptados llenos de testimonios, rabia y manuales de biología. Chicas a las que llamaron mentirosas. Mujeres a las que les dijeron que olvidaran. Y un nombre que surgía una y otra vez. Nia Harper. No como mártir, no como monstruo, sino como un plano. Porque por muchos miles de millones que tuvieran, las fuerzas del orden aún no podían encontrarla. Cada pista terminaba en cenizas, cada foto se disolvía en estática. Incluso su ADN era un fantasma. Hebras parciales, firmas mutadas, nada que pudieran concretar. La mujer que había sido violada y descartada se había vuelto imposible de rastrear para el mismo sistema que una vez la desestimó. Pero su obra permanecía. Un año después de la muerte de Nolan Briggs, un sheriff en Arizona colapsó durante una conferencia de prensa.
Mismos síntomas. Misma enzima. Las cámaras lo captaron a mitad de frase, de repente llevándose la mano a la entrepierna con un grito, luego cayendo al suelo mientras la sangre se acumulaba bajo su podio. Murió en televisión en vivo. En cuestión de horas, las redes sociales lo convirtieron en un meme. La recolectora de vergas ataca de nuevo. Pensamientos, oraciones y bolas. Quizá intenten el consentimiento la próxima vez, pero no todos se reían. A esas alturas, la policía de varios estados había compilado una base de datos privada con 12 muertes confirmadas, todas masculinas, todas vinculadas a denuncias de conducta sexual selladas o desestimadas. Sin testigos, sin sobrevivientes, sin sospechosos, pero con un patrón escalofriante. Cada hombre había alardeado ante un amigo, una amante, un camarero, un colega. Cada uno se había jactado de la conquista, de lo que hizo, de lo que se salió con la suya. Y días después, los encontraban pudriéndose de la cintura para abajo, con un condón usado cerca y sin rastro de la mujer. Nia no solo estaba castigando hombres, estaba estableciendo una regla. Si abres la boca sobre lo que le quitaste a una mujer, pierdes la parte que usaste para quitárselo. El análisis conductual del FBI intentó construir un perfil, pero fue inútil. Ella no seguía un patrón. No se activaba por fechas, feriados, raza, religión o edad. No buscaba atención. No quería fama. Quería una navaja, como a ella la habían borrado. En las salas oscuras de Cuántico, los agentes susurraban sobre la posibilidad de una célula terrorista biofeminista que mezclaba sexo, trauma y ciencia sintética en un nuevo tipo de guerra. Pero no había manifiesto, ni videos de reclutamiento, ni rastros de financiación. Solo una lista creciente de hombres mutilados y fantasmas pelirrojos en sus pesadillas. Y entonces, una noche, Carter, ya no agente, viviendo solo en una cabaña en la zona rural de Vermont, recibió un golpe en la puerta. No había hablado con nadie en meses. Cuando la abrió, no había nadie, solo una caja de zapatos. Dentro, una memoria USB. Y en esa unidad, imágenes de una habitación. Paredes blancas, luces quirúrgicas, una mesa metálica, una chica de apenas 20 años gritando contra una mordaza, mientras 3 hombres uniformados se turnaban con ella. Sin fecha, sin ubicación, solo sus rostros claros, identificables. Y al final, un solo cuadro. Nia Harper mirando directo a la cámara, sosteniendo un bisturí y sonriendo. Ya no se trataba solo de su historia. Se trataba de cada chica que nunca pudo terminar la suya y de las que ahora lo harían. Ocurrió un martes por la mañana. El juez Marcus Llewellyn, de 62 años, estaba a mitad de una conferencia transmitida en vivo para la Facultad de Derecho de su alma mater. El tema: reconstruir la confianza en el sistema, una nueva era de justicia compasiva. El título desfilaba en letras doradas bajo su rostro sonriente, mientras hablaba con confianza a la cámara, sermoneando sobre dignidad, reforma y cómo debemos creerles a las mujeres, pero también respetar el debido proceso. Estaba a media frase cuando su expresión cambió. Un ligero parpadeo, luego un temblor. Su mano se deslizó bajo el escritorio, fuera de cuadro. Su discurso vaciló, luego se detuvo. El sudor brotó en sus sienes y su rostro se contrajo en un dolor animal crudo. El chat explotó. ¿Esto es parte de la conferencia? ¿Está bien? OMG, alguien llame al 911. Pero antes de que llegara ayuda, gritó. Un alarido agudo y escalofriante que resonó en el auditorio virtual, y luego se desplomó hacia atrás, fuera de cámara. La transmisión en vivo siguió corriendo 14 segundos más. Lo suficiente para que los espectadores escucharan un golpe sordo. Lo suficiente para captar un sonido húmedo en el micrófono. Lo suficiente para ver una silueta. Apenas la sugerencia de una mujer con un abrigo rojo, pasando detrás del vidrio esmerilado de su oficina. Estaba muerto antes de que llegaran los paramédicos. La causa: licuefacción genital completa, idéntica al caso Briggs. Misma enzima, mismas larvas,
la misma ausencia de huellas dactilares, pero esta vez, pegada con cinta quirúrgica a la pantalla del juez, había una sola nota adhesiva escrita en tinta roja. Le diste libertad condicional a mi violador. Yo te di extinción. Las muertes ya no eran titulares, eran hábitos. Hombres en 4 estados distintos comenzaron a cargar condones sellados y estuches metálicos como si el aluminio pudiera protegerlos del miedo. Una startup en Austin lanzó ropa interior bloqueadora de enzimas que se agotó en 6 horas. Los presentadores de programas de entrevistas se burlaban del pánico, hasta que uno de sus productores apareció en una habitación de hotel con la ingle disuelta en sopa. Las cadenas de moteles vieron una caída del 32% en las reservas de hombres solteros. En los bares del sur podía escucharse un nuevo tipo de charla entre hombres. ¿Tenía el cabello rojo? ¿Usaste protección? ¿Te picó algo después? Algunos bromeaban, la mayoría no. Las clínicas médicas registraron un aumento silencioso de visitas por ansiedad relacionada con la ingle. Hombres reportaban síntomas fantasmas, picazón, hormigueo, ardor, solo para que les dijeran que físicamente no tenían nada. Pero el miedo se quedaba. Un dentista en Alabama cerró su práctica tras recibir una nota en su buzón que decía simplemente: «Violaste a ella en 2003. No lo hemos olvidado». Nunca había sido acusado. Nunca había sido procesado. Pero 2 semanas después, lo encontraron ahogado en su jacuzzi, con la ingle hinchada y gris, y un condón derretido atascado en el filtro. El mensaje era claro. Ningún tribunal podía esconderte ahora. Tras bambalinas, las juntas hospitalarias se apresuraban a revisar los protocolos de admisión. Cualquier paciente masculino con síntomas genitales después de una relación era ahora discretamente clasificado para triaje biohazard. Se introdujo un código rojo en hospitales de Miami, solo para uso interno, para catalogar casos sospechosos de retribución sexual diseñada, y aún así, ninguna agencia reclamaba jurisdicción. El CDC lo llamó una anomalía biológica sintética. El FBI lo definió como un patrón que requería más investigación. El Departamento de Seguridad Nacional lo clasificó como bioterrorismo feminista disruptivo de nivel 3. Pero no había sospechosa, ni manifiesto, ni origen, solo un patrón que se volvía más nítido con cada muerte. Los líderes religiosos entraron en pánico. Un teleevangelista dio un sermón advirtiendo: «El diablo ha encontrado su camino en los vientres de las mujeres y ahora espera a que los hombres entren por voluntad propia». Un senador republicano presentó un proyecto de ley que exigiría a todas las mujeres someterse a escaneos internos de enzimas antes de recibir licencia para enseñar o servir en cargos públicos. El proyecto fracasó, pero obtuvo 38 votos. En vestuarios, confesionarios, clubes de striptease y bares de policías, el susurro se propagó como evangelio. No te acuestes con extrañas, no presumas, no bromees. Y si tiene una cicatriz en la cadera, corre. Surgió un subreddit titulado R, Save by Withdrawal, lleno de publicaciones de hombres que habían escapado por poco del destino. Una publicación decía: «Nos acostamos en Houston, vestido rojo, cigarrillo entre sus labios». Se inclinó y me susurró: «¿Crees que voy a dejarte terminar?». Me asusté. Me retiré. Nunca acabé. Al día siguiente vi el artículo, misma habitación, el siguiente tipo muerto. No he dormido con nadie desde entonces. Celibato para siempre. El comentario principal: «No mereces dormir». Ella tampoco lo hizo. El miedo no estaba organizado. No necesitaba estarlo. Se movía por el torrente sanguíneo del país como la propia enzima, silencioso, invisible, y diseñado para activarse cuando los hombres olvidaban lo que habían hecho. De vuelta en Baltimore, Amara Dean leía esos hilos a altas horas de la noche. No escribía, no publicaba, solo observaba. El mundo no estaba cambiando por conferencias de prensa ni por trabajo policial. Estaba cambiando porque los hombres ya no confiaban en lo que los esperaba entre las piernas de una mujer.
Y por primera vez, ese miedo no era injustificado. Era ganado, diseñado, instalado en el mismo acto que una vez habían convertido en arma. El sexo ya no era dominio, era una cuenta regresiva, y ninguno sabía cuándo había empezado el reloj. Para el verano, el miedo tenía un nuevo nombre. No en los periódicos, no en las noticias por cable, ni siquiera en las reuniones a puerta cerrada del buró, sino en los susurros de los hombres. En vestuarios, despedidas de soltero, bares de policías y estacionamientos de iglesias. Había un entendimiento silencioso ahora, un cambio, una fractura en la armadura. No decían su nombre, pero sabían lo que significaba cuando una mujer pelirroja entraba en la sala, o cuando un condón se rompía, o cuando la picazón comenzaba horas después de un encuentro ebrio que juraban que había sido diversión. Ella se había convertido en mito y advertencia, la mujer con un arma dentro de sí. Pero Nia Harper no era mito. Era una idea, una infección, y ahora se estaba replicando. El metraje que recibió Carter, ese archivo en la memoria USB, circulaba por redes encriptadas de sobrevivientes. Rostros de violadores uniformados ahora expuestos. 3 de los hombres ya habían desaparecido antes de que se presentaran cargos. Uno fue encontrado muerto en un baño de hotel en Houston, con unas tijeras quirúrgicas enterradas en la ingle. El mensaje era claro. Si la justicia no entra por la puerta principal, se arrastrará por las sábanas. El buró seguía negándolo todo. Emitían advertencias vagas sobre agentes biológicos peligrosos y pedían mayor cautela durante la actividad sexual. Pero aún no se atrevían a decir la verdad en voz alta. Que un nuevo tipo de justicia había nacido. Biológica, íntima e irreversible. Los medios lo llamaban histeria. Los conservadores gritaban cacería de brujas. Los grupos de derechos de los hombres lo llamaban violación inversa. Un senador propuso legislación para exigir a las mujeres registrarse para escaneos internos antes de entrar en edificios gubernamentales. Y sin embargo, en los rincones silenciosos de Estados Unidos, algunos hombres dejaron de engañar. Algunos policías encendieron sus body cams durante todo el turno. Algunos pastores cancelaron sesiones de consejería nocturnas con adolescentes porque el miedo funciona donde la culpa nunca pudo. En un último giro, el FBI recuperó lo que parecía ser el certificado de defunción de Nia Harper, fechado 7 años antes. Causa: suicidio por sobredosis. Cuerpo nunca encontrado. Firma: el mismo juez que fue hallado castrado y ahogado en su jacuzzi la primavera pasada. Su muerte, resultó, solo había sido el comienzo. Carter nunca volvió a hablar en público. Se mudó más al norte, compró un perro, quemó la caja de zapatos y la memoria USB, pero a veces, en medio de la noche, se despertaba con el sonido de llantas sobre grava, el viento empujando contra la puerta principal, una sombra moviéndose en el espejo del pasillo, y cada vez se preguntaba, ¿era ella o era alguien nuevo? Porque Nia Harper había comenzado algo que ya no podía deshacerse. Ya no estaba sola. Y por primera vez en la historia, lo peor que un hombre podía quitarle a una mujer, podía ser lo último que él tocara. Algunas noches, Nia aún despertaba gritando, pero no todos los gritos venían de la memoria. Algunos venían de los vivos. 2 meses después de la muerte del juez de Tallahassee, un hombre llamado Curtis Ellman apareció muerto detrás de un centro comercial en Nashville. Mismos síntomas. Necrosis genital, larvas, condón roto, sin rastro de la mujer. Pero algo no cuadraba. Curtis no tenía antecedentes, ninguna denuncia sellada de mala conducta, ningún historial de violencia doméstica, ningún susurro en viejas transcripciones judiciales, ni siquiera un rumor. Era profesor de historia en secundaria, viudo tranquilo, limpio. Y eso fue lo que activó la alerta. Dentro de la red, Amara lo vio primero. Había creado un sistema, un modelo de reconocimiento de patrones que rastreaba nombres, cronologías, huellas documentales, desviaciones de conducta. Y Curtis no coincidía. Ningún vínculo con abusadores conocidos,
ninguna visita a zonas vigiladas, ninguna coincidencia con testimonios de sobrevivientes. Estaba en blanco, y ese tipo de blanco no era seguro. Era sospechoso. Así que cavaron más hondo. Resultó que alguien más había enviado su nombre. Una mujer llamada Riley Torrance, 28 años, sobreviviente, pero nunca verificada. Se había unido a un subforo radical que glorificaba el trabajo de Nia y alentaba la eliminación preventiva. En su publicación, afirmaba que Curtis había hecho comentarios inapropiados durante una videollamada de padres y maestros, sin contacto físico, sin amenaza, sin pruebas. No esperó a la red. Actuó sola. Robó un vial de enzima de una clínica comprometida en Arkansas. Se disfrazó y sedujo a Curtis en un bar del centro. 2 días después, él estaba muerto. No fue justicia, fue asesinato. Y la red respondió con rapidez, precisión y sin vacilación. El cuerpo de Riley Torrance fue hallado una semana después en un motel de la carretera 61. Sin signos de trauma sexual, sin enzima, sin heridas visibles, solo una nota engrampada a su camisa. No somos caos, somos corrección. Su archivo fue borrado del archivo central, su nombre en clave revocado, su señal eliminada. El mensaje era claro. Este movimiento no mata por sentimientos, solo por hechos. Y en algún sótano, a 3 estados de distancia, Amara Dean cerró la carpeta de Riley y susurró para sí misma. Esto no se trata de venganza. Se trata de contención. Porque en el momento en que perdieran eso, en el momento en que se convirtieran en otra tormenta de furia, el mundo tendría razón en cazarlas. No eran asesinas, eran arquitectas de responsabilidad. Y como toda estructura destinada a perdurar, debía construirse sobre la precisión. No desde las pesadillas, sino desde la memoria. La clase de memoria que no se desvanece. Solo se queda en silencio lo suficiente para dejarte esperar. Todavía podía oler la lejía. Todavía sentir la luz fluorescente barata de aquella sala de pruebas, parpadeando mientras él desabrochaba su cinturón. El goteo lento de agua fría de la ducha sobre su cabeza mezclándose con la sangre entre sus piernas. Había memorizado el color del reloj en la pared. 3:14 a.m. Lo miró durante 47 minutos antes de desmayarse. Dijeron que la justicia había sido servida, que Nolan Briggs estaba muerto, que los hombres que lo ayudaron habían sido silenciados o castigados. Pero la justicia no borraba huellas digitales quemadas en tu piel. La justicia no te devolvía la voz que perdiste a los 17. Había días en que miraba un espejo y veía un fantasma, no de la chica que solía ser, sino de las cosas en que tuvo que convertirse para matar al hombre que le robó su nombre. Nia Harper tenía poder ahora. Tenía hermanas en 6 países. Tenía médicos, químicas, lingüistas, hackers. Tenía chicas que no podían dormir, mujeres que no podían respirar, y madres que no podían tocar a sus propios hijos sin estremecerse. Todas dispuestas a quemar el mundo para detener una violación más. Y aún así, todavía despertaba gritando. Una noche, sola en una casa segura sin ventanas a las afueras de San Luis, Nia se sentó con un vaso vacío en la mano y susurró. ¿Lo maté yo? ¿O solo terminé lo que él empezó? Nadie respondió. No buscaba respuesta. A veces la venganza era la cura. A veces era solo otra forma de infección. Pero no todas las mujeres en la red habían quitado una vida. Todavía no. En un refugio tenuemente iluminado en las afueras de Baltimore, una sobreviviente de violación de 22 años llamada Amara Dean estaba sentada frente a la pantalla agrietada de una laptop. Observaba las imágenes de los últimos momentos del juez Llewellyn por tercera vez en el día. No se estremeció, no lloró, solo susurró. Se merecía algo peor. No quería venganza, quería un mapa, una forma de atravesar los escombros sin convertirse en lo que la había herido. Amara nunca había tocado un bisturí, nunca había manipulado un condón con enzima. Pero su archivo ya estaba en la base de datos encriptada.
Su historia verificada, su trauma autenticado, su nombre marcado con una sola bandera: candidata. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo del refugio, Amara recibió un mensaje de texto de un número desconocido. No tienes que hacerles daño, solo tienes que ayudarnos a apuntar. Miró la pantalla por mucho tiempo. Luego escribió 2 palabras. Estoy lista. Y en algún lugar lejano, en un sitio que ningún GPS podía rastrear, se abrió un nuevo archivo. Comenzó un nuevo camino. Y Nia Harper ya no era el arma más afilada en la sala. Pero Amara no era un arma. Aún no. Sus manos todavía temblaban cuando se cepillaba los dientes. Todavía se estremecía al oír botas en pasillos estrechos. Cada jueves abandonaba temprano su grupo de terapia, incapaz de soportar el silencio que seguía a la historia de otra persona que sonaba demasiado como la suya. Pero lo recordaba todo. 3 semanas después de enviar el mensaje «Estoy lista», un sobre marrón pequeño llegó al refugio. Sin remitente, sin sello, solo su nombre escrito en letras mayúsculas limpias. Dentro había 4 objetos: un teléfono sin tarjeta SIM, una memoria USB, un billete de autobús a Nueva York y un collar con un dije en forma de bisturí. No había instrucciones, solo una línea de texto en la pantalla del teléfono. No se te pedirá que sangres, solo que guíes la hoja. Ella dudó durante 2 días. No durmió, solo miraba el dije en su palma como si pudiera cortarla si lo sostenía mal. Pero cuando el autobús llegó ese domingo, subió. Lo que siguió no fue un campo de entrenamiento. No había una sala llena de mujeres cargando armas o susurrando venganza como evangelio. Era una biblioteca enterrada bajo un centro de trauma abandonado en Queens. El espacio olía a papel y electricidad. Cada superficie estaba cubierta de expedientes judiciales antiguos, testimonios de sobrevivientes, mapas forenses digitales, revistas de biología sintética en 6 idiomas. Había libros escritos por mujeres muertas, manifiestos enterrados bajo memorandos de financiamiento universitario, manuales de laboratorio sacados de guerras de las que nadie hablaba. No había líder, solo mujeres, algunas jóvenes, otras mayores, todas cargando algo roto en la mirada. No hablaban con furia, hablaban en patrones, en cronologías, en fallas del sistema. Le mostraron a Amara cómo se movían los depredadores, cómo desaparecían los registros, cómo se borraban firmas de formularios de denuncia, cómo una coma faltante en un informe toxicológico significaba que las sobrevivientes de violación eran declaradas poco confiables. No le enseñaron a matar. Le enseñaron cómo las habían matado lentamente, socialmente, biológicamente, y cómo asegurarse de que ese patrón terminara con ella. Por la noche, Amara se sentaba en un catre bajo luces parpadeantes y leía transcripciones de juicios que nunca llegaron a un veredicto. Memoraba los nombres de hombres cuyas víctimas nunca obtuvieron un titular. Susurraba esos nombres como cuentas de un rosario, uno por uno. Cuando preguntó, ¿cómo ayudo?, le dieron una laptop. En ella, una lista de expedientes sellados, memorandos internos y registros médicos codificados. Le pidieron que encontrara patrones, incoherencias, que cruzara fotos policiales con reportes de sobrevivientes. No necesitaba inyectar a nadie, solo tenía que ayudarlas a apuntar. Su mente se convirtió en la mira, su silencio en la recámara, su memoria en el gatillo. Y poco a poco, Amara Dean dejó de temblar cuando se cepillaba los dientes. Dejó de estremecerse con los pasos. Incluso volvió a tararear. No canciones felices, sino medidas. Canciones con propósito. Una mañana, una mujer con una cicatriz quemada en la mejilla izquierda se inclinó sobre su hombro y le susurró: «No tienes que ser el fuego. Solo dibuja el mapa. Nosotras lo quemaremos todo». Amara asintió. No quería venganza, quería matemáticas, quería estructura, coordenadas, precisión. Y ahora tenía las herramientas. Al final del mes, su nombre en clave apareció en el sistema: Architecte Fortress, y en algún lugar del otro lado del país,
Un hombre se reía de una chica a la que una vez drogó y grabó sin su consentimiento. 3 días después, su cuerpo fue encontrado detrás de un restaurante de mariscos en Tampa. Íngale licuada, sangre empapando el muelle. Amara leyó el expediente y no parpadeó. Simplemente escribió en el margen: objetivo confirmado. Entrega exitosa, sin bajas civiles. Y cerró la laptop. Ella no era como Nia Harper, pero era algo igual de peligroso.